Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 26 de junio del año 2023. Aquí estamos, Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y considerar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. No juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen, se los juzgará, y la medida con que midan, se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano, y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio nos recuerda muchas cosas, como siempre lo hace el Señor, para nuestro bien, para nuestra edificación. Sí, por ejemplo, en el Padre Nuestro decimos: Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Humanamente hablando, tenemos más propensión a cometer errores que aciertos. Y muchas veces a través de nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros gestos, sí, producimos acciones que son merecedoras de un juicio adverso. Estamos hablando de humanamente hablando, sí, acerca de otro ser similar a nosotros. Es muy probable que muchas de nuestras acciones y palabras sean motivo del juicio de ajeno, del juicio del otro, del juicio adverso. Análogamente, es muy probable que tengamos la misma propensión a cuestionar, a juzgar al otro en función siempre de lo que a nuestro juicio nos parece veraz y lo del otro equivocado. Entonces estamos, sí, con esa tendencia siempre a criticar al otro. Somos rápidos para la crítica. Y tenemos que cambiar de conducta. Obviamente en el Señor, la conducta que el Señor nos enseña, en la cual debemos creer y la cual debemos confiar precisamente. Porque lo que el Señor dice se cumple siempre. Y lo comprobamos a medida que vamos creciendo y avanzando en una conducta verdaderamente cristiana. Entonces tengamos siempre en cuenta, hermanos, las actitudes y lo que hace el Señor. Siempre nuestro Señor ama. Sí, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Veámonos reflejados en el otro. El otro somos nosotros también. El otro se equivoca, sí, de la misma manera nos equivocamos nosotros. El otro quiere ser perdonado, sí, también nosotros. Empecemos entonces por perdonar. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Entonces que nuestro juicio, sí, tenga un presupuesto que procede de aquello que recibimos siempre del Señor del amor, del Dios que nos ama. Sí, tendamos siempre al perdón. Decimos que el perdón es el núcleo del amor. Vale decir, tengamos propensión siempre al amor. Amemos. Ama y haz lo que quieras, decía San Agustín. Sí, de acuerdo. Partamos del amor de Dios en nosotros, que ya ha perdonado en nosotros todo, aquello con lo que ofendemos a Dios. Y el Señor nos está perdonando siempre. Vaya si encuentra vigas en nuestro ojo. ¿Y qué tamaño, eh? Y uno diría, bueno, el Señor entonces nos condena. Tiene motivos suficientes para hacerlo. Y su juicio es perfecto. Su juicio es la verdad. Y finalmente la vida consecuente. Pero nuestro juicio está realmente fusionado con el juicio de Dios. Juzgamos con la misma sabiduría, actuamos con la misma sabiduría. ¿Tendemos más al perdón que a la crítica? ¿Tendemos al perdón siempre?
Amamos, y entonces si amamos, el perdón debe ser el carozo del amor nuestro. Veamos si al otro, sí, probablemente vemos con facilidad, hay personas que tienen más sagacidad unas que otras, sí, y la sagacidad que nos da Dios es la sabiduría misma con la cual podemos ser justos en la crítica que podemos formular hacia el otro. Pero no la hagamos saber de la manera en que humanamente muchas veces y de acuerdo a nuestra tendencia caída hacemos. Tengamos siempre el perdón a la mano y en función de la palabra y la actitud que tenemos con nuestro prójimo. ¿Vemos el error en el otro? Primeramente y antes que nada, tratemos de hacer lo que el Señor nos indica. Hablar con el otro de acuerdo a una conversación, como diría San Pablo, que sea conversación en los cielos, que sea presidida siempre, sin hacerlo notar así con un lenguaje cuestionador, que sea siempre aquello que procede de la confianza verdadera en aquel que es en nosotros, el que nos comunica sabiduría. Y la misma sabiduría en el juicio que formulamos y sobre todo cuando tenemos que corregir en el otro algo que podemos advertir como un error. Que no surja inmediatamente de nuestra boca la condenación, sino que surja en nuestra boca el amor. El amor que surge de un corazón, claro está, y que se expresa oralmente. Y entonces, hacia el otro nuestra palabra va a ser de cercanía, no de alejamiento, no de apartamiento. Y es muy probable que tengamos de parte del prójimo, de nuestro hermano, del otro, que tengamos un oído atento y que nuestra palabra oportuna llegue con la eficacia con que llega a nosotros siempre la palabra que recibimos del Señor. Y entonces siempre que nuestro juicio sea presidido por la misericordia, que esa es la justicia de Dios. El amor de Dios siempre, inclinándose ante el error del otro, si ante la miseria, siempre. Recordemos una vez más, el otro somos nosotros. Dios nos perdona siempre, todos los días, tantas veces nos perdona y olvida. Bueno, hagamos o desarrollemos una conducta que sea aquella que nos manda el Señor, que es la conducta del amor, que es la esencia, la estructura misma del amor. Y vamos a, uno diría, bueno, amar al enemigo. Sí, al enemigo en errores tantas veces, sabemos, lo encontramos todos los días, lo encontramos a diario, sí, efectivamente, como el otro nos encuentra a nosotros, como el Señor nos encuentra a todos. Pero también trae el perdón en el bolsillo, como quien dice, para aplicarlo inmediatamente. Y siempre la actitud y la palabra y el gesto sabio para que sea de edificación, para que sea verdaderamente aquel que quite del otro la mota que puede tener en su ojo, sí, probablemente sí la tenga y la veamos, sí, pero tendamos a quitarla. Y primero, claro, como dice el Señor, quitemos la viga, ¿no? Aquello que nos impide ver con claridad. Cuando veamos con la claridad que la luz del Señor enciende en nosotros, entonces veremos con mayor claridad la mota en el ojo del otro, la quitaremos si presidimos siempre con el perdón y con la actitud del amor nuestro gesto de cercanía. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, este evangelio me hizo recordar otra parte del evangelio donde se nos dice que el Señor dijo a los discípulos que no cortaran la cizaña junto con el trigo, sino que la dejaran crecer y al final sí separaría la cizaña del trigo. Y me parece que así es este evangelio que nos dice el Señor. Nosotros no podemos juzgar porque no sabemos realmente qué es lo que pasa en esa persona. Ahora, sí es cierto, vemos la mota en el ojo ajeno, pero ¿cómo es que vamos a ver si nosotros tenemos la viga? O sea, esa es una gran mentira. Entonces no podemos
ni somos quienes para juzgar a nadie, ni para decir esto es bueno o esto es malo, haz esto. Tenemos que dejar que la gente sea como es. ¿Por qué? Porque en la medida, nos dice este evangelio, en la que uno juzgue, será uno juzgado. Con la medida, claro, no está diciendo con la medida con que condenéis, que no sea condenatorio nuestro juicio a priori. Que partamos siempre del amor y del perdón. Siempre tiene que ser la actitud, sí, la actitud del cristiano, la del Señor para con toda la humanidad. Y si no aprendemos eso, todavía no podemos decir que estamos siguiendo al Señor. ¿Creemos en Él? Sí, ese es el núcleo de la fe, pero confiamos en lo que Él nos promete, que es la vida y la plenitud de la misma, si partimos de un amor que tiende a perdonar y no a condenar. Hagamos la experiencia, encarnemos todo eso, vivamos verdaderamente. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de justicia, de amor, de misericordia, tu espíritu de verdad. En tu nombre santo, Señor, lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.